apagar esto. Bueno, Buenas noches, saludos, bienvenidos a un episodio nuevo de Coloqueo desde el Instituto de Cultura Puertorriqueña. Esta noche vamos a estar presentando el libro de cuentos Sajorí con su autor Ramón A. González Arango López, de moderador invitado, el historiador oficial de Puerto Rico, Carlos y Hernández Hernández. Saludos a ambos, ¿cómo se encuentran? muy bien, saludo. Muy Abrazo. bien, voy aquí, déjenme un segundito para presentar la portada del libro, que quiero que nuestro público lo tenga allí. Eh, Como y pasa el tiempo, vamos, ¿ah? sí, Chach. sí. Nada, vamos a dar inicio a esta conversación entre nosotros, ¿verdad? Jamón, quiero mencionarle a nuestro público, ya tú has estado anteriormente con nosotros, has también participado en programación coordinada desde la Academia de la Historia de San Germán. También quiero mencionar al doctor Carlos I. Hernández Hernández, como dije ahorita, historiador oficial de Puerto Rico, miembro de la Academia de la Historia de San Germán, miembro de la Academia Puertorriqueña de la Historia también. Nada, y esta nueva obra, Sajorí, que recientemente el mes pasado ya salió a luz pública y la estamos presentando hoy. Continuamos aquí. Nada, Jamón, ¿qué nos puedes decir de esta obra? Bueno, primeramente agradecido por la oportunidad, Pablo. Hemos colaborado en varias ocasiones y siempre se aprecia el apoyo que continuamente me has dado. Y lo mismo para el doctor Carlos Hernández Hernández, ya colaboramos previamente y también participó en mi podcast en Archipiélago Histórico, así que se agradece de sobremanera. Yo no, o sea, uno tiene que ser agradecido con las oportunidades y con la gente que le da la mano a uno, así que muchísimas gracias a ambos. Sí. Eh, bueno, en relación a la obra, pues yo no sabía que yo estaba escribiendo un libro cuando empecé a escribir en el 2019. Esos son uno de estos accidentes que ocurren que uno empieza a escribir cuando está aburrido en la casa sin hacer nada durante la pandemia. Obviamente estaba buscando algo estético, ¿no? Estaba tratando de escribir algo bien escrito, no era escribir por escribir, ni mucho menos, no era que estaba haciendo un diario o algo por el estilo, simplemente estaba tratando de, ok, vamos a darle a la escritura, vamos a ver qué sale, vamos a experimentar. Yo leo bastante, tengo los autores que son mis influencias y básicamente Sajorí es el resultado de, yo diría que más de 5 años de escritura y de reescritura y de edición y seguir editando y dejarlo quieto y después volver, porque precisamente esto es algo que cuando, una vez yo me doy cuenta de que esto se puede publicar, pues tiene que hacerse bien. Uno tiene un compromiso con uno mismo y con la gente que va a leer a uno de no hacer porquería, vamos a hablar en arroz y habichuela. Entonces, pues empecé a darle el texto a diferentes personas hasta que llegó a las manos del doctor Federico Irizarry Natal, y él fue entonces la persona que me dio unos apuntes para editarlo y todo lo demás y me dijo, esto es publicable. Y ya, pues perfecto, muchísimas gracias. Y el resto es historia. Estuve desde el 2019 hasta este año trabajando en este pequeño libro que es mi primer libro, Sajorí. Ah, perfecto. El nombre de Sajorí, vamos a empezar por ahí, vamos a explicar. Me gustaría que primero Ramón lo explicara y luego el amigo, el doctor Hernández, nos diera su visión histórica sobre lo que quiere decir Sajorí y lo que quiere decir en el contexto puertorriqueño, ¿verdad? Claro, claro. Bueno, Sajorí es un niño travieso. A mí siempre me han llamado Sajorí, me han llamado arroz blanco. Yo no sé si ustedes son familiares con ese término, un arroz blanco que está en toa. Claro. Siempre desde pequeño he sido así, ¿no? Que si haciendo arte, que si participando en certamen de poesía desde el tercer grado. No se me dio eso bien, pero lo intentamos como quiera. Los deportes llegaron más tarde cuando estaba en la escuela superior. Pero Sajorí sale porque yo quería que este libro fuera netamente puertorriqueño. Yo quería que esto fuera un libro porque si algo yo detesto
Son estos autores de la literatura puertorriqueña de ahora que supuestamente escriben obras que están ambientadas en Puerto Rico y le ponen nombre a los personajes de sus cuentos o textos. Federico Stronzer, Lucas Steimer. Y digo, pero entonces esta gente no es puertorriqueña, yo no los reconozco. Entonces yo quería escribir algo que fuera puertorriqueño y Sajorí sale en parte de mi interés de ser un charlatán y de ser una persona con un humor bien negro. Y el humor negro está bien presente en este libro, no porque sí, sino porque esa es mi forma personal de lidiar con las adversidades. Cuando, bueno, yo entiendo como es una cuestión también cultural, el puertorriqueño se burla de todo, hasta de sí mismo. Quizás podríamos hablar también de cómo a veces cogemos las cosas tan a chistes que perdemos de vista la realidad, porque una cosa es el humor, pero otra cosa es que el humor sea el go-to todo el tiempo y entonces el país encanto y nada echa para adelante. Pero Sajorí es eso, Sajorí tiene que ser asociado con ocurrencias. Y en efecto, el libro son mis ocurrencias. Pasamos con el doctor Hernández. Buena, buena. A mí me parece que exactamente lo que él dice, ¿verdad? Cuando uno habla de Sajorí, piensa en el niño travieso, pero cuando tú lo buscas en el diccionario, aparece un pez, ¿verdad? Un pez de origen brasilero. Pero también se adopta el término aquí en Puerto Rico y en las Antillas, ¿verdad? Desde los taínos se está utilizando la palabra sajorí. En el caso nuestro, ¿verdad? Como él dice, uno pues, hacía maldades, etcétera, y te decían sajorí, inmediatamente te ponían el nombre, ¿verdad? Era lo que ahora nos dan terapia y todo ese tipo de cosas. Antes no, antes era un cocotazo, te sacaban, ¿verdad? Un grito. Esa era la terapia, era la terapia de la chancleta. Entonces, cuando tú evalúas, ¿verdad? La portada del texto, que me parece que es una foto del autor de niño, ¿verdad? Te das cuenta de la libertad de ese niño travieso, pero a la misma vez inmerso en ese Caribe, ¿verdad? Está inmerso ahí en el mar. Y obviamente esa foto pues habla, ¿verdad? De la distancia. Esa foto habla de cómo él ha tenido, ¿verdad? Que como muchos puertorriqueños que emigrar al norte. Y eso es como una retrospección, es como una memoria que él guarda ahí. Si ponen la foto de nuevo, hay una medallita también. Esa medallita Vamos es a una buscarlo, vamos a medallita de buscarlo. protección, ¿verdad? Y yo le cuento a los estudiantes que en el caso nuestro, las medallitas son importantísimas. Mire, yo me crié en una iglesia presbiteriana. Mis padres me bautizaron católico porque se supone que fuera católico, no presbiteriano. Fui y cuando me bautizaron llevaba una manita azabache de las que usan para romperlo, ¿verdad? Los hechizos. Es decir, toda esa mezcla está en nuestra cultura. Y la palabra sajorí, ¿verdad? Y todo esas palmeras que están ahí detrás. Ese niño que está inmerso en esa alegría del Caribe, ¿verdad? Del sol. Pues una nostalgia, como es el texto, obviamente no es un texto, ¿verdad? ¿Cómo se llama esto? Triste, ni mucho menos. Un texto que invita a la gente a pensar, como él dice, a sacarle punta al asunto, ¿verdad? A reírse. Un texto, como dicen los críticos, ¿verdad? Lúdico, ¿verdad? Que es mucha alegría. Un texto, pero obviamente también entran unas contradicciones, ¿verdad? Con lo que somos nosotros, justamente. Y inmediatamente yo vi el texto, ¿verdad? Lo leí, pues me lo disfruté muchísimo y le hice grandes loas al texto, ¿verdad? Tuve la oportunidad incluso hasta de publicar una reseña. El texto es un texto extraordinario, ¿verdad? No es apto para cardíacos ni para personas, ¿verdad? Conservadoras. No es un texto PG, ni mucho menos, ni para población de 13 años. Es un texto que rompe con el canon, con la hipocresía que desgraciadamente, ¿verdad? A veces permea la literatura puertorriqueña. O sea, un texto que se va mucho más allá de eso. Y para hacer el primer libro, ¿verdad? Nos estamos adelantando, tú ves una madurez ya en el autor, hay una cosa en literatura que si tú no la tienes no sirve, se llama el efecto. Él tiene la curiosidad intelectual de crear el efecto. El efecto es que el lector se sienta parte de la historia y que se viva la historia. Si el lector no se vive la historia, señores, perdiste el tiempo. Dedícate a otra cosa, a carpintería, qué sé yo, a enseñar historia, pero no hagas literatura.
Si no tienes el efecto, no tienes nada, punto. Pero, Tú sabes, sí, quisiera aportar, porque también Sajori, pues, los que me conocen saben que trabajo ese mundo mágico desde un exacto, punto de vista exacto. histórico. Y Mm, la palabra Sajori está asociada con estas personas que buscan cosas perdidas. Y en sí, qué bien, muchas de las fuentes primarias encontramos la palabra Sajori para personas que supuestamente tienen poderes mágicos qué y que bien. están buscando agua, por ejemplo, eso de llevarlos en los palitos, con unos palitos y buscar agua, Pero o aquí en buscar... Puerto Rico, ese contexto que tú dices en Puerto Rico o en otro sitio. No, Ese ese es el contexto general, estoy hablando de general. América es un contexto hispano. Mira qué Hispano. interesante. Aquí en Puerto Rico yo no me acuerdo, ahora mismo no Ujú. tengo recuerdo de haber visto esta instancia. No Claro. sé si usted, Hernández, No, le suena. no, Pero en el desconozco esa caso de rama. Castilla y en Chile, en Claro. Venezuela, Mira en qué bien. Perú, en la documentación del Tribunal Inquisitorial de Cartagena de Indias, pues Ah, es algo que se ve ujú. bien común. Sí, sí. Ramón, ¿cuántos cuentos hay aquí aproximadamente? Bueno, usualmente toman una página o dos, entonces el libro tiene alrededor de 115 páginas. Debe tener, está complicado, fíjate, nunca, ni siquiera he considerado eso, no los Pues conté. entonces paso a la próxima pregunta, que sería, ¿hubo cuentos que no los publicaste? Oh, Sea, sí, claro. cuando hiciste el escogido, Sí. seleccionaste a esto, y entonces, ¿por qué seleccionaste a los que tienes aquí presentes en la obra y dejaste a otros? ¿Cuál fue ese motivo para discriminar unos por otros? Ok, primeramente quiero también comentar eso del efecto que está comentando el doctor Hernández. Ese efecto yo creo que se logra por medio de la familiaridad, por medio de narrar cosas que tú y yo hemos visto, cosas que hemos Sí. escuchado, cosas que hemos, exacto. Y volvemos a lo mismo, ok, yo que voy a escribir un libro sobre mis ocurrencias, sobre ser puertorriqueño, sobre nostalgia, sobre extrañar a Puerto Rico, sobre las ocurrencias, el sentido del humor que nosotros los puertorriqueños tenemos, pero no voy a escribir como mucha gente que dice escribir literatura puertorriqueña y lo que escribe son cosas que no son familiares para nadie en Puerto Rico. Qué sé yo, no sé si podríamos hablar, por ejemplo, de gente que escribe de élite. Mira, la mayoría de los puertorriqueños no están ganando más de $100,000 al año. ¿Quién se va a identificar con Mucho. eso? La gran mayoría de nosotros sabemos lo que es vivir en un barrio, ver cosas insólitas y extrañas cerca de nosotros, y eso es lo que yo narro. Por eso es que yo, a mi entender, eso es lo que logra el efecto que está comentando el doctor Hernández. Eh, ¿Me puedes repetir la pregunta? Que yo me voy siempre. Sí, ¿qué factores influenciaron para escoger unos cuentos sobre otros para que fuesen publicados? Sí, sí, sí. Ok, mira, con relación a eso, el crítico más duro que yo tengo soy yo mismo. A mí no me gusta hacer cosas que yo después más adelante las vaya a mirar y yo diga, esto es una porquería. Y yo hablo así mismo conmigo mismo, soy una persona bien dura. Entonces, hay cuentos que yo los pulí tanto y los llevé a un nivel en el que yo me sentía, ok, pregúntate en 5 años, cuando tú vuelvas a leer ¿esto te va a gustar? Y si la respuesta es no, lo sacaba. Eh, yo entiendo también que hay una cuestión aquí de experimentación. Y hubieron experimentos que me salieron, a mi entender, bastante bien, hubieron otros que fallaron. Curiosamente, hubo un experimento que yo hice en este libro que le ha gustado a par de gente, y es el cuento ese es el cuento que menos a mí me gusta del libro. Y es el cuento que se llama Loco. Ah, He loco, sí. recibido un par de comentarios buenísimos de ese cuento. Me encanta el cuento. Y es el cuento que a mí personalmente en mi opinión, es el menos que me gusta. Pero fue un experimento. Pero sí, en base a ese experimento, cuando lo hice y lo escribí y vi el resultado final,
Yo dije, esto logra lo que yo quiero que logre, esto expresa lo que yo quiero que exprese, esto funciona como yo quiero que funcione, eso se va a quedar ahí. Sí, de hecho, yo fui uno de esos que mencioné, el Sí, cuento loco. Pero claro, antes de dar mi explicación del cuento loco, voy a hacer un comentario y me gustaría que una reacción del doctor Hernández. sí, Cuando uno hace la lectura de los diversos cuentos, uno ve ujú, ese periodo de los 90, exactamente, exacto, del decenio de los 90, claro, que es un reflejo de los 80. seguro, Los seguro, cambios, quizás Ramón no los vivió, porque tú naciste después de los 80, ¿no, Ramón? 94. Ah, pues 94, por eso. Pero uno ve como ese movimiento de los 90 entrado ya al siglo XXI, entrando ya al claro, siglo XXI, eh, y uno ve ese proceso y lo puede comprobar en la lectura. Y si uno es de estos que tiene el recuerdo bien vivo de cómo eran claro, las noticias, exacto, muchas de estas historias le van a traer recuerdos de esa prensa que en un momento que hoy podemos hablar de amarillismo, ¿verdad? Amarillista, pero que sí, era una prensa que se vendía, quizás por eso mismo, ujú, y que está plasmada en una gran cantidad de las historias. ujú. ¿Algún comentario sobre eso, doctor Hernández? Mira, acabo de contar los cuentos, tiene creo que son 48 cuentos, pero esos cuentos no son cuentos, ¿verdad? Muy largos, hay cuentos que tienen hasta 3 oraciones, son microcuentos. Y es bien difícil, hacer un microcuento es mucho más difícil que escribir un cuento de 200 páginas, porque el tú agarrar ¿verdad? Lo que tú vas a contar en tan poco espacio es muy, muy difícil. En cuanto a lo que tú dices, sí, ahí está el cambio a la tecnología, sobre todo. Nosotros vimos la tecnología. Compañero, yo llegué a tener un disco que era casi como si fuera una loseta de grande. Después ese disco de computadora bajó. Había que programar las computadoras. No es que tú llegabas ahí, bueno, y antes de eso estaban las maquinillas. Entonces, el texto refleja ese cambio, ¿verdad? Ese proceso de cambio que está ahí. Pero todavía quedaba en Puerto Rico, en eso que narra, esa colectividad. Está ahí, la colectividad está ahí. Eso se ha ido perdiendo en una individualidad terrible, ¿verdad? La gente, tú lo ves mirando hacia los, ¿cómo se llama esto? Hacia los teléfonos celulares. Entonces, todavía hay un cuento de una filósofa, una estudiante de filosofía, que eso yo me vi retratado en eso, ¿verdad? Yo hice, cuando tenía bachillerato, recuerdo que fui a buscar trabajo al archivo general, precisamente, había una plaza que pagaban una friolera, que era una cosa increíble, pagaban $500 mensuales. Y entonces escogieron a otra persona, ¿verdad? Yo no tenía las palas para estar ahí. Y me fui a trabajar a González Padín, una tienda de Puerto Rico. Y en González Padín yo llegué con mi gabán y corbata. Mira, negro, lo que hay aquí es que ese van que está ahí hay que descargarlo. Pues me quité el gabán y la corbata, empecé a trabajar con el van. Y, y cuando yo leo ese cuento de la filósofa que tiene que estar poniendo este precio, ¿verdad? En la caja registradora, eso es un signo de ese momento histórico, ¿verdad? Un signo que empezaba ya las profesiones saturadas, tú no conseguías trabajo, ese malestar tan terrible después de tú saber, ¿verdad? Que tenía el conocimiento, en el caso de una persona de filosofía, señores, tiene que pensar. Entonces, tú ves esa náusea que se da en los años, esa transición de finales de los 80, principios de los 90, ¿verdad? Que hay un cambio, incluso hasta político, ¿verdad? Es cuando viene la administración de Pedro Rosselló, y, y es como si fuera un destape de toda aquella hipocresía que había antes que se guardaban las apariencias. A partir de ese momento no se guardan las apariencias. Entonces, tú ves ese vínculo entre la política, la cultura, cómo se destapa todo ese tipo de cosas y que el texto recoge magistralmente. Sí, sí. Regresando al cuento de loco, ¿verdad? A lo mejor me pasó algo así como menciona Carlos. Yo Ujú. me identifiqué con esa historia de loco. Mm. Claro, No quiero entrar en mucho detalle, ¿verdad? Para que la gente le dé curiosidad y lo claro, adquiera. claro. Pero no sé si por mi experiencia como por ser veterano, ¿verdad? Y como hay el estigma de que todos los veteranos son locos y Exacto, hacen cosas que están fuera claro. de lo común o de la lógica.
Nada, pero me identifiqué con ese cuento y me llamó mucho la atención porque independientemente de que me haya identificado o no, ¿cuánta gente habrá pensado eso? Exactamente, exacto. ¿Cuánta gente está pasando, está en una cita médica y pensó lo que este Claro, individuo en el cuento sí, realizó? claro, claro. No es el más logrado de todo para mí, ¿verdad? A mi juicio es el más logrado, es casi una novela. Entonces tú ves cada signo que está representado ahí, el Sí, calor, el que se cuela, la mujer, ¿verdad? Con obesidad. No, es un retrato fiel y exacto de lo que pasa en Puerto Rico, ¿verdad? Y de las posibles consecuencias, como tú dices, por el estigma de ser veterano, ¿verdad? Desgraciadamente, sí. los veteranos tienen doble, ¿verdad? Moral. Encima de que hacen el sacrificio de tener que ir a un conflicto, cuando regresan son totalmente rechazados por la misma sociedad. Wow. Ramón, ya mencionaste que no es el que más te agrada, pero ¿cuál es el que más te agrada para ver si lo comentamos? El que más me gusta a mí se llama Submarino Alemán tipo 7. Ese es mi cuento favorito. Pero lo de loco, quería hacer un último comentario Sí, porque yo entiendo por qué a ustedes les gusta. Lo que pasa es que, loco, el experimento era bien sencillo. Yo quiero meter al lector dentro de la mente de esa persona. ¿Y, Exactamente. y cómo yo hago eso? Bueno, pues en este juego experimental, yo lo que quiero hacer es, ok, yo quiero experimentar con la tipografía en el texto. Yo quiero que la tipografía, cuando tú leas alguna oración, está escrita de forma tal que te dice exactamente lo que está pensando el individuo y cómo lo está pensando. O sea, Exactamente. que, por ejemplo, si él te dice, si el individuo, el protagonista de ese cuento está hablando de la ansiedad que le da algo, por ejemplo, tú vas a ver un montón en una palabra, en una sola palabra, tú vas a ver letras mayúsculas, letras minúsculas. Exactamente. Ojo, esto yo lo hice antes que saliera Bad Bunny con toda la cosa esa de las palabras. Eso ya sabe, eso yo lo escribí en como el 2020, 2019. Eso, paralelismo, lo que sea. Ajá, porque hago el comentario porque puedo ver que alguien diga, ah, sí, eso lo hiciste por eso. No, negativo, eso fui yo solito. Claro. mira, Ajá, voy a comentar de submarino alemán tipo séptimo. Pero antes quiero saludar a Sibel Batista Bacó, que es maestra, ha hecho unos comentarios allí. Y luego de hablar de submarino alemán tipo 7 me gustaría, ya que ella es maestra, me gustaría que hablemos sobre Mr. López. Pero nada, vamos primero con Submarino, ¿verdad? Quiero contextualizar para el sí. público que no conoce, Ramón A. González Arango López es el creador del proyecto Archipiélago Histórico, que es un podcast donde él entrevista historiadores, no solamente de Puerto Rico, ha entrevistado a europeos, de distintos países de Hispanoamérica, de Latinoamérica, porque ha entrevistado a brasileños, haitianos, si no me equivoco, de Ujú. las Antillas Menores. Y ahora que digo Antillas Menores, tengo que hacer una aclaración. Por favor, no digan, y no lo digo por nadie de los que estamos aquí, sino por algunas personas de nuestro público, no son las islitas. Exacto. Porque así eso podrían decir de Puerto Rico, esa islita. No, 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 Exacto. son las Antillas Menores, son las islas menores del archipiélago antillano. Hay que tratarlo a todo como debe ser. Pues regresando a Submarino Alemán, como mencioné, contextualicé eso porque ahí se refleja quizás eh, un conocimiento y unas experiencias vividas en tu desarrollo como historiador, que de hecho lo estás haciendo ahora, estás haciendo tu maestría, si no me equivoco, ¿verdad? Me Sí, aclaras allí, en historia pública, pública. este, pero a la misma vez es como que un cuento, a mí no me gustó en el sentido que es un cuento que pudo haber sido una novela. O sea, es mucho, se está abarcando mucho material en pocas páginas. No sé cuál sería tu opinión, Carlos, No, esa es la sobre belleza del cuento. Precisamente tú diste con la belleza del cuento es la brevedad con que tú narras, ¿verdad? Entonces, claro, antes el cuento tenía una estructura, ¿verdad? Con Chekhov y toda esta gente que tenía que traer una moraleja, etcétera. Esto se quiebra ya con las narraciones de Borges, que tiene, o sea, que son realmente son relatos,
no sigue las estructuras del cuento, ¿verdad? Entonces, la grandeza de ese cuento es precisamente la capacidad que él tiene de abreviar, de hacer una abreviatura de una cosa más compleja. Y esa es la naturaleza del cuento. Para mí, eso es lo fascinante, que te deje con el sabor. Y entonces tú hagas tu propia lectura. O sea, cuando tú me dices eso, tú estás haciendo una lectura alterna a lo que él te está diciendo. Y él logra eso por la cuestión del efecto que hablamos ahorita, ¿verdad? Si tú no logras que la persona tenga esa experiencia que tú tienes, Pablo, de ir y hacer tu propia lectura, contra, yo haría esto otro, eso lo que te deja ver es la conmoción que logra el hacer un cuento tan breve, tan corto, ¿verdad? Que recoja todos esos Ujú. elementos. Sí se puede hacer una novela, definitivamente, pero la estructura del cuento es esa, que te deje con ese sabor, ¿verdad? Bueno, hay el cuento más corto, que es de un mexicano, que dice que al despertar el dinosaurio todavía estaba allí. Y de eso se ha escrito tesis, señores, tesis completa. Dice, pero ¿cómo es posible? Sí, señor, porque del dinosaurio a nosotros hay una distancia enorme, ¿verdad? Extraordinaria. Pero volviendo a lo que tú dices, es la grandeza del cuento es eso mismo, la estructura breve. Y entonces, ¿cómo tú tienes que agarrar unos elementos breves y tú no puedes depender de la narración, porque entonces deja de ser un cuento, se convierte en otra cosa, ¿verdad? Entonces, la narración tiene que ocuparse de que las palabras, los adjetivos, él no usa muchos adverbios, usa muchos adjetivos, que los adjetivos sean los que describan, ¿verdad? Por ejemplo, él va a hablar de un asunto y entonces, lejos de hablar del mar, pues presenta el azul, ¿verdad? Como si fuera símbolo de ese. Y se ahorró un montón de cosas y tú lo entendiste y te transportaste a esa realidad. Los olores, o sea, este es un texto donde tú ves los cinco sentidos operando en todo momento. Olores, la ruptura con los géneros. Eso es extraordinario. Hay un cuento donde un individuo quiere ser mujer, ¿verdad? Y las Ah, cosas que sí. le suceden en ese país son una cosa extraordinaria. Obviamente para gente, ¿verdad? Para personas que tengan prejuicios, no lean ese cuento, definitivamente. A mí me pareció un cuento fascinante. Y como no voy a adelantar nada para que lo compren. Así que no voy a decir el misterio, solamente ¿cómo se llama esto? El santo. Así que léanlo. Es un texto delirante. La palabra es delirante, ¿verdad? Pero con relación a lo que tú dices, la magia del cuento es la brevedad. No es la Ujú. narración, es la brevedad. El que tú puedes hacer una síntesis de una cosa compleja, pero de manera magistral, ¿verdad? Que se te quede. Esas preocupaciones tuyas contra, hubiera hecho esto. Esa es la lectura que tú estás haciendo. Logró, el objetivo se logró por parte del escritor. Ramón, comentarios sobre ese cuento. Bueno, Submarino Alemán. pues gracias por los comentarios. Primeramente también tengo que darle las gracias estoy viendo a la doctora Ligia Domenech aquí, así que ella siempre apoyó y de hecho ella también ha leído el libro, así que gracias por estar aquí. Bueno, eso de la brevedad yo lo entiendo por dónde tú vienes, pero yo quiero que la gente entienda que cuando yo escribí Sajorí, yo no soy un tipo que come. Yo no sé si aquí no sé, probablemente eso va a hablar malo, pero ustedes saben lo que quiero decir. A mí no me gusta darle vuelta a la noria, hablar mucha baba para repetir la misma idea 5 veces. A mí me gusta ir al grano y la palabra que se debe asociar con este texto, por lo menos desde mi perspectiva, es contundencia. Yo quiero ser contundente. Yo quiero que algo te dé duro, rápido y después tú estés como que, wow, ¿qué es esto? ¿Qué pasó aquí? Y eso invita a la relectura, pero otro comentario que quería hacer, y esto es importante que se haga porque si no exploto. Gracias por decirle que el cuento es difícil de lograr y que el microcuento es difícil de lograr. Se le metió mucho empeño y se pensó mucho con cada palabra que se puso para mayor efecto. Sin embargo, hay gente que está diciendo que estos tipos de texto literario, de microcuento y cuentos, son una especie de género urbano. A mí eso me está malísimo. Eso me Mm, sabe horrible, porque son gente que no saben lo que están diciendo. ujú, Tengo que hacer el comentario porque es importante. Pero el cuento, cada uno de los cuentos, y de hecho hay 2 poemas, pero cada uno de los cuentos es sobre la contundencia. Y otra cosa que el profesor Hernández lo menciona, que si el cuento como relato y no que tiene un compromiso o la moraleja, yo he leído a Chekhov
por lo menos el cuento que más me gusta de él es uno que se llama Gafia, y es un relato sobre un varón que vive una especie de vida fuera de la sociedad y entonces está esta muchacha que está casada, pero ella se escapa con él cuando el esposo no está. Y es un relato sumamente banal y burdo porque al final del día ella simplemente lo que hace es que regresa a su casa y todo sigue normal. Pero yo hago ¿por qué hago el comentario? Porque a mí no me interesa escribir para empujar una narrativa o una ideología política. Mira, yo tengo 30 años. Yo no soy un profeta, yo no soy un experto en política, yo no tengo 50 años de carrera para estar diciéndole a nadie en qué creer ni cómo creer. Así que la expectativa que tiene mucha gente de que a estas alturas del siglo XXI, de que los autores tenemos que escribir con un mensaje y con, no, no, mentira, falso. Eso de comprometido, nada que ver. Pero nada, antes de ir a eso, luego de decir todas estas cosas, Submarino Alemán tipo 7 a mí me gusta porque es un cuento en donde, de hecho, me lo disfruté de principio a fin, me reí muchísimo escribiéndolo porque eran mis, eran mis ocurrencias imaginando un Puerto Rico en una realidad alternativa en donde Puerto Rico es un imperio. O sea, Puerto Rico no es una colonia, Puerto Rico es el que coloniza. Entonces, de hecho, es un cuento súper absurdo, con un sentido del humor negro, con unas payasadas increíbles. De hecho, yo tengo hasta una línea en ese cuento que a mí es mi favorita, que no sé, a mí me encanta. Una mujer se flagela en Caguas. Solamente imagínate un Puerto Rico imperial, expansionista en guerra y que una mujer se flagela en Cagua. Entonces, para mí, la línea es, pero ¿y por qué se está flagelando? ¿Cuál es el...? Entonces, para mí eso es tan cómico, pero yo tengo un sentido del humor particular. Y de hecho, también me lo disfruté porque yo me tomé la libertad de meterle unas imágenes que yo puse en Photoshop y esto fue antes. Esto no se planificó para el cuento, pero son estas. Que eso es una foto Sí. mía estando en la universidad en Mayagüez. Eso yo lo hice como para el 2014 y lo que pasa es que las encontré y las puse dentro de este cuento después. Pero es el chiste. Entonces ahí salgo yo como si fuera el almirante de la flota borincana que va a tirar dos bombas en Norfolk y en Virginia y la costa este de los Estados Unidos para finalmente doblegar a los norteamericanos. Yo me lo disfruté muchísimo. Ese es mi cuento favorito por esas razones y porque dentro de la historia a mí lo que me encanta es la historia militar. A mí me fascina la historia militar. Ah, gracias, gracias. Como prometí ahorita, me gustaría pasar con el cuento dedicado a Mr. López, que es un maestro, pero no necesariamente es, digo, aunque el cuento es sobre un maestro, ¿verdad? Pero también ahí se puede ver reflejado la vida de muchos obreros, de muchos trabajadores de las industrias de servicio y otras industrias aquí en Puerto Rico. Nada, doctor Hernández, ¿qué usted me dice de Mr. Imagina. López? Yo fui, yo fui maestro en el Bronx, New York. Tuve 3 años de maestro. Y cuando salí de ahí, las ganas era de meterme en una barra como este individuo, ¿verdad? Y beberme el mundo. Era una frustración terrible. A veces pensamos en ser maestro de la manera más romántica del mundo, que tú salvas el mundo. Eso que dice Ramón es muy importante, lo que él insiste, ¿verdad? De ese género urbano que la gente empieza a crear, ¿verdad? Cuidado con el género urbano. Hay una película que escrita por Matt Damon y otro muchacho que era el ex de de Jennifer López. Te ganaron el Oscar de Screenplay, de guión. La película se llama Good Will Hunting. Y Good Will Hunting te deja clarísimo eso que dice Ramón. Este es un genio de las matemáticas que tiene una vida terrible y él no tiene una aspiración para convertirse en ese elemento, ¿verdad? Modelo. No, hombre, no. O sea, vive la vida y se acabó. El tipo es un albañil y sabe hacer resolver los problemas matemáticos, ¿verdad? Así que mucho cuidado con esa pretensión siempre de las metas y de tú ser algo. Lamentablemente, en ese proceso, ¿verdad? Pues te vas a morir eventualmente. No es que estoy diciendo que ahora vas a vivir en la calle como los hippies y vas a estar tranquilo. No, no es eso. Es otra cosa lo que estoy diciendo, ¿verdad? En el caso del maestro es la frustración.
donde llega un momento que tú dices, ¿pero qué es esto? O sea, ¿qué? Yo he tenido oportunidades que yo paro la clase, yo se llama Humanidades antes, ¿de qué yo estoy hablando? Yo era un curso que tenía 90 estudiantes. ¿De qué yo estoy hablando? Cuando hablaba, por ejemplo, de la Ilíada, la Odisea, y la gente me miraba como, ¿qué es esto? Espérate, pues ellos asentían. Entonces era como un piloto automático que te dejaban el cuerpo allí y se iban a navegar. Entonces tú, de momento tú captabas que no te estaban siguiendo y tú tenías que parar. Pues este individuo, pues el escape que él tiene es la barra. Entonces, el imaginar un mundo distinto, ¿verdad? De una realidad, no quiero decir el cuento, ¿verdad? Porque digo al final, de una realidad totalmente distinta, ¿verdad? Bien logrado, bien logrado. Los que somos maestros, pues sabemos lo que está, ese tipo de frustraciones están ahí. Es la pobreza, los signos de la pobreza, se montan un Yari, tú sabes, no hay una buena paga por un maestro, ¿verdad? Que debería pagarle más que un médico, pero lamentablemente se ve como un estigma la cuestión del maestro. Y ese cuento También está se, bien logrado porque sí, refleja precisamente eso. Digo, es mucho más también se ve la cuestión, el asunto de la rutina, eso mismo. que ¿Cómo muchos escapo de? trabajadores pues Claro, se claro. levantan, desayunan, van al Son trabajo. héroes anónimos que nadie los reconoce, ¿verdad? Nadie reconoce esa particularidad, nadie cuenta la historia de él, excepto el compañero, ¿verdad? Que ha tenido que... Y la historia, la literatura, hay una línea bien fina con la historia, ¿verdad? Son Sí, esos cuentos, la historia no se mete en la alcoba de la gente, de los personajes. Él sí, él se mete ahí, ¿verdad? La literatura tiene unas licencias poéticas que lamentablemente los historiadores no tenemos, ¿verdad? Así que esa es la gran contribución del texto. pero Ramón, ¿en qué te inspiraste para escribir Mr. López? Mr. López está inspirado en mi tío, que es maestro de Mira educación eso. física. Wow, Y Ah, es una historia bastante real. De hecho, tenía un Yari. está brutal. Todas las mañanas se tomaba una malta o un café con una empanadilla o con un relleno de papa con carne. Y esa la ruta, mientras escuchaba Alfa Rock, que eso ya no existe, No, pues esa es la rutina de mi tío. Entonces, yo tengo unos recuerdos bien bonitos porque cuando yo estuve con él viviendo un año, pues mi mamá era policía y se levantaba a las 6 y de Juana Díaz iba para San Juan y llegaba bien tarde por los plantones y los turnos estos de 12 horas. Pues, yo estuve un año con mi tío en Cuamo viviendo y yo vi todo lo que él presenciaba, pero cómo él vivía. Y entonces, eso siempre se quedó conmigo porque mi tío es una figura paterna para mí, es una persona sumamente importante para mí. Y es ese cuento cuando yo lo escribo es una especie de oda al maestro, claro, de oda a mi tío, pero también, como ustedes están diciendo, puede ser una oda al obrero que cada día se levanta, trabaja y tiene una rutina y hace unas cosas, pero las hace con toda la intención del mundo. Entonces, Mr. López, yo puedo entender las interpretaciones de la soledad y todo lo demás, pero Mr. López también es un individuo que no tiene estas consideraciones. Nosotros vemos la rutina y vemos todo eso desde afuera, pero para él es una vida perfectamente normal y es una vida perfectamente idónea porque es una persona que todas las mañanas se jampea el relleno de papa y se toma una malta india y escucha alfa rock de camino al trabajo y eso lo hace feliz. Entonces da clases a niños y después por la tarde va a la barra y se amanece bebiendo con los panas y después se queda dormido y después al otro día va y repite la misma faena. mm, Eh, yo puedo entender la cuestión esta de la rutina, pero también entiendo que muchas veces en la rutina también hay belleza en esa cuestión de uno saber más o menos qué es lo que va a tener el día, ¿no? Eso puede ser una cuestión de personalidad propia, pues a mí personalmente me gusta tener el control y tener una rutina, porque yo sé exactamente lo que va a ocurrir y cuándo. No me gusta mucho esa sorpresa. Pero Mr. López está inspirado en mi tío y de hecho yo le hago el dibujo como si fuera un niño. claro. sí. Es como si fuera dedicado de un niño al maestro de estos dibujos que hacen. Y pues es uno de los cuentos, es uno de mis cuentos favoritos también, Mr. López. Claro, claro. Miren, mencionamos lo de la rutina.
me hizo pensar en otro de los cuentos que le tengo ahí un comentario que es Huelita. Ah, Un Huelita, mi comentario aquí. Esto es un ejemplo de la inmovilidad del individuo y de hecho se ve como su vida es una rutina y Claro, es una rutina donde no se mueve. exacto. Y es algo que yo pienso que se critica mucho en algunos sectores de la población, pero a la misma vez como que hay otros sectores que lo promueven. ¿Qué me tiene que decir el doctor Hernández? Sí, 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 es precisamente una alusión a ese mundo, ¿verdad? A ese mundo que le he explicado ahorita de la rutina, de la soledad. Este, quisiera comentar algo del cuento anterior. Sí. Esa generación que vivimos, por ejemplo, Alfa Rock, con Pedro Dávila, todas las mañanas hablaba Pedro Dávila. Pedro Dávila para mí era un personaje, ¿verdad? Tuve la ocasión de conocerlo precisamente como 2 semanas antes de cerrar la emisora. Yo me gané unas taquillas para ver un concierto de La Ley, que es un grupo chileno, y lo conocí. Ya obviamente era otra cosa, ¿verdad? Ahora es una emisora cristiana la que está ahí. Pero en el caso de la abuela es esa figura, ¿verdad? Que nosotros idealizamos como esa fortaleza tan grande, ¿verdad? Yo tengo grandes recuerdos de mi abuela, de mi infancia, ¿verdad? Entonces, el texto es un juego con la memoria, ¿verdad? Con muchas etapas de la memoria, de lo que tú decías, ese mundo de los años 90 que se va perdiendo la memoria de ese niño que empieza a recrear ese mundo, ¿verdad? En ese mundo de Ujú, Sajorí. Y la memoria opera en cada uno de los cuentos. O sea, tú no tienes, el cuento más corto que puede tener dos oraciones o tres, la memoria está inmersa en ese cuento. Es una recuperación de la memoria porque este señor está en Estados Unidos. Entonces está recordando, es como una tormenta de verdad, de ideas que están ahí. Y esos cuentos de la abuela, el cuento del maestro, el cuento ese mismo de aunque él lo niegue, ¿verdad? Pero hay como una aspiración imperial de ese Puerto Rico, que es una burla precisamente a nuestra sí, realidad colonial, ¿verdad? Es como si nosotros de momento tuviéramos el mismo énfasis de ser imperialista, ¿verdad? Pero la memoria está jugando aquí todo momento. No sé qué te pareció a ti, Pablo, pero es esa recuperación, esa tormenta de ideas que está ahí, ese sentarse a tratar de hacer una catarsis, como, ¿verdad? ¿Cómo es que le llaman los católicos? Es un tipo de exorcismo que tiene el compañero. ok, ok. Ramón, bueno, ajá. de abuelita, de abuelita. Ah, sí, abuelita. Otra cosa que quería comentar es eso del efecto, de la familiaridad. Yo creo que Sajorí es un libro efectivo porque Sajorí tiene personajes comunes y corrientes. A mí no me Exacto, interesa escribir de exacto. los políticos, de la élite, que si del hacendado, del dueño de la empresa. No, no, Mm, no, no. A mí me interesa escribir de la gente común y corriente que son los exacto, que mueven el país todos los días. exacto, exacto. Eh, y Huelita, de hecho, es triste porque Abuelita, Mm, la persona en la que está inspirada, yo creo que ya murió la semana pasada. Me dijeron wow, Ah, que ella murió. Y de hecho los nietos le decían así. Entonces eso siempre se quedó conmigo y aquí está la memoria otra vez porque esa persona vivía al frente de la casa de mi abuela en Juanadía. qué brutal. En esa persona te inspira ese cuento. Y siempre me llamó la atención, incluso siendo pequeño, de cómo los hijos decían, abuelita, abuelita. Yo nunca entendí eso, pues, abuela, Mm, pero eso se quedó conmigo. Y entonces, pues, este libro tiene un montón de cosas de recuerdo. Yo tengo una memoria bien particular ahora que hablan de Alfa Rock de mm, estar de camino a la escuela a las 6:30 de la mañana en exacto. Cuamo, escuchando Alfa Rock en el carro y de momento ponen la canción esta ¿cómo es que se llama él? We didn't start the fire. ¿Cómo que se llama él? It was always burning. ah, Anyway, esta persona. Yo no sé, todos tenemos estas memorias que no Claro, sabemos ni por qué demonios las tenemos, pero exacto. cada cierto tiempo uno las piensa. Pues yo Exacto. cojo yo rescato esas memorias y las traigo a la Mm, escritura. Pero Abuelita es un libro que diga un cuento que también no es para nada triste.
no lo escribí con esa intención de que fuera triste. Abuelita es simplemente la nostalgia y el aprecio hacia la mujer dentro de la familia. Eso mismo. Es el aprecio a tu abuela. Claro. Es como ella se saca 5 pesos de entre medio de los senos para comprarte el helado Paico un Sí, viernes por la tarde. Es exacto. eso. Eso Claro. es abuelita. Eso es abuelita. Mm, De hecho, esa estampa de que pasa la guaguita de los helados, claro, eh, por lo menos yo la viví de niño, mis hijas la vivieron. claro. Me imagino que ustedes pasaron por lo mismo. Sí, sí, sí. Nadie, es La algo descripción. que es vivido por muchas Sí, generaciones. claro. La descripción que él hace de los árboles, de mango, los zapatos, tú sabes, todo el entorno natural, lo humano, ¿verdad? Se da de manera orgánica en el texto, ¿verdad? Ese desgaste que tú vas a ver en la naturaleza, ¿verdad? O sea, no es solamente la cuestión, ¿verdad? Que narra, es lo que está detrás de todo esto. Los árboles, la belleza, ¿cómo se llama esto? Los árboles de quenepas, todo está ahí. Es una recuperación de la memoria de manera magistral, punto. Sí. Mira, aquí mencionan que si Phil Collins o Billy Joel Ah, fueron Billy dos de Joel. los... Ajá, Billy Billy Joel, Joel. ese mismo es, Sí. sí, señor, Billy Joel. Sí, sí, esos fueron los Sí. mencionados. Mire, vamos a pasar a un cuento que este me gustó en el sentido de que este es el rompemito, que es el cuento titulado Todo tiempo pasado fue mejor. Y esto es un Exactamente. mito que se combate Sí, y bueno, señor. en realidad no se combate, yo no veo, somos muy pocos los que hablamos de que eso es falso, pero todo tiempo pasado fue mejor, sí, no, ¿por qué? Yo no sé si yo consideraría ese un cuento. Yo no, porque yo trato de. Son diferentes textos que yo escribo y después los junto, porque cuando yo estaba montando el libro, yo lo estaba montando no necesariamente como un libro de cuentos, pero como un libro que le llaman libro mixto. Y por eso es que yo experimento tanto y tengo tantas cosas diferentes operando dentro del mismo libro. Y de hecho hay un libro, y yo pensaba que yo estaba siendo original en esto, pero me dijeron después que eso ya se había hecho, que era de tú escribir un libro y ponerle opciones y que el lector sea el que escoja el final de ese libro. Claro. Tú mismo coge la opción que más te guste. Pero, pero ajá, el cuento yo diría que es como un texto más bien, es como que una idea. Que Sí, si todo tiempo pasado fue mejor, depende de para qué. Porque Exacto. si hablamos de cuestiones políticas, pues no sé, puede ser peor. Pero si hablamos, por ejemplo, de cómo uno cuando era niño disfrutaba a mí siempre me gustaron los soldaditos estos verdes de plástico. Los niños de hoy en día lamentablemente no están, no, ya a los 8 años, 5 años, cuidado si menos, ya les ponen una pantalla, un celular en la cara. Entonces, en ese sentido, tiempos pasados sí fueron mejores. Sí. yo Ujú. hace un tiempo escuché al doctor Hernández, yo no sé si fue una reunión de la Academia de la Historia de San Germán o fue en Ajá. uno de los congresos seminarios, Sí, y sí, él estaba comentando sobre eso, sobre esa creencia, que eso es más una exactamente. nostalgia. Eso es una nostalgia del pasado. Mire, señores, cada momento tiene su historia, tiene sus héroes. Entonces tú ves esta devoción, ¿verdad? En mi caso, pues ocupo un puesto oficial donde la gente pues piensa que uno tiene una mentalidad conservadora. Para nada. Decía Fernando Picó que cada generación tiene la capacidad de escribir su historia y nosotros cada generación tiene sus héroes. Entonces juzgamos a Bad Bunny por las palabras que dice, ¿verdad? Porque esta es una sociedad hipócrita. Básicamente lo que dice Bad Bunny lo hace todo el mundo, pero como él lo dice, ¿verdad? Lo expresa, pues eso le crea a la gente un estrés. Señores, ese es su héroe. Nosotros, nuestros héroes eran Carlitos Colón, ¿verdad? Tampoco eran héroes políticos, ni mucho menos. Eran los luchadores de la lucha libre, ¿verdad?
el otro, ¿cómo se llama la película de Rocky. O sea, no tuvimos unos modelos tampoco Ah, que Sylvester fueran Stallone. objetos, ¿verdad? De crearnos a nosotros. El hombre nuclear, que eso era una serie de la Guerra Fría, señores. Cuando tú te pones a analizar ese texto, la Guerra Fría completa, la Mujer Maravilla, la Mujer Biónica, nosotros nos criamos con ese ambiente y claro, en la nostalgia, en la mirada al pasado, pues nos encontramos que somos niños, ¿verdad? Y estamos, hasta cierto punto, tenemos unas garantías, estamos mantenidos mal que bien. Cuando eres adulto, no. Cuando eres adulto tienes que asumir unas responsabilidades y tienes que luchar. Y entonces empieza el cerebro a mirar ese pasado y lo glorifica hasta cierto punto, ¿verdad? No es que fue extraordinariamente bueno, claro que no, pero se dieron unas partes en tu niña que fueron fundamentales. Pero quiero insistir en esto. Cada momento tiene sus héroes, ¿verdad? No, que si el hombre canta desafinado, que es esto, hablando de Bad Bunny. Mire, señor, eso es su estilo, ¿verdad? Y ese estilo hay que analizarlo, hay que entenderlo. Hago un llamado a los historiadores, que lejos de juzgarlo. Mire, cuando tú te acercas al reggaetón, el reggaetón empieza por un acto deliberado que fue la invasión a Panamá, en el barrio Chorrillo. El reggaetón no empieza en Puerto Rico, empieza allí. Y a partir de ese momento se mueve a Puerto Rico y en Puerto Rico viene toda una lírica y toda una expresión. Pero el momento es un momento geopolítico que fue la invasión, ¿verdad? Para sacar al gobernante que estaba en Panamá. Ahí que comienza realmente toda esta cuestión de reggaetón y los barrios y los barrios pobres, como dice el compañero, ¿verdad? Él está creando todo un imaginario, toda una serie de héroes comunes y corrientes. No los héroes de esta gran moral que hay que crear. No, 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 no. Están mirando a la gente, ¿verdad? A Chucho que mata puerco, a Virgen la que es antigua, no es la mirada a ese modelo que nos han vendido nosotros. No, no, no. Lamentablemente, esa gente desaparece de la historia. Por eso yo hago historia oral todo el tiempo, ¿verdad? Porque me interesa Sí, recoger lo que la gente nos dice, ¿verdad? Si la gente, tú comparas el relato de la gente, de la memoria, con la historia tradicional, pues tiene una versión distinta que la gente puede decir, es un embuste. Ojo, ese embuste es su historia. Y tú no vas a sí. juzgar eso, tú vas a entender por qué se inventó ese embuste, no para juzgarlo, sino para entender la imaginación que está detrás de esto, que me parece una cosa fascinante, fascinante. Y ese es el texto. Miren, sí, hay un cuento que me sorprendió, ¿verdad? Cuando uno va leyendo de cogido, pues como que uno le coge ya el ritmo al autor, Exacto. pero Es eso es una una, y montaña dos, rusa. Sí, sí, y dos, uno ya con ese ritmo se empieza a imaginar lo que no has leído. Y exactamente. este cuento a mí me sorprendió con su final, que es el de Geña. Ay, ña. Yo me imaginé otra cosa, ¿verdad? Que no las quiero comentar en público. No, no, no se puede, te quitan el programa. Pero genial, el final me sorprendió, no era lo que yo estaba esperando que pasara, Sí. pero es algo bien común también, ¿no? Otra cosa, ahora que está hablando de Geña, yo quería quitarle el protagonismo a San Juan y al área metropolitana. Yo soy un Bueno, jíbaro del sur de Puerto Rico. Yo me crié en Ese era otro Juanadía, yo tema. me crié en Cuamo, yo sé lo que es ir un fin de semana a Villalba a cortar una jarda con un machete en la finca de tu tío. Yo sé lo que es tener esa experiencia. Y yo sé lo que es estar en un barrio y ver cosas bien extrañas y ver cosas bien absurdas. Yo sé lo que es estar en un barrio y que dos o tres calles más adelante hay una casa en una esquina que tiene tres chamaquitas de como 14 años y las tres están embarazadas. Son cosas del diario vivir y yo las pongo en ese libro. claro. Pero Genia se desarrolla en Cuamo, pues yo soy de Cuamo. Entonces, dato curioso, yo estaba debatiendo cuál iba a ser el final de ese libro, de ese cuento, Del cuento. y yo consideré bien seriamente eh, hacer una especie de abducción extraterrestre como final de ese cuento. No. No lo hice, no lo hice. Pero a mí definitivamente ese tipo de narrativa me gustaría desarrollarla en un futuro. Y de hecho la he tocado en el podcast también. Pero Genia está inspirada también en una persona que vivía en la barra con mi tío. Qué brutal es. Era porque el tipo estaba todo el día en la finca sembrando y pues cuando terminaba la faena del trabajo se metía en la barra y bebía con mi tío. O sea, un maestro de educación física y un agricultor en una barra
en el campo de Cuamo. Pero Genia, esos son, volvemos, es la memoria, Exacto. Exacto. es la niñez, son las experiencias comunes. Ujú. En mi experiencia, Genia no hubiese terminado ahí, hubiese terminado, iba a haber dos dueños de dos casas compartidas, pero nada, los mundos rurales, las historias rurales son Exacto. diversas. Y esa es Exacto. una de las cosas bonitas de este libro. Pero Mira, Genia, discúlpame, ah, Genia tiene una línea que a mí me resulta bien cómica. Porque yo trato de escribir para que dé risa. Y sí, Genia, porque el hombre, el hombre gordo corriendo loma abajo. Entonces yo sí, escribo, la loma era su casa de brincos. Entonces tú te imaginas y después empiezo a decir, estaba tan sudado que le salieron, le estaban cayendo las gotas que le terminaban desembocando por los pelos de las tetillas. Entonces le caía las sí. gotas para mí eso es parte es el chiste, es la comedia. Bien visual, Mira, bien visual. Sí. te adelantaste, mencionaste lo de San Juan, ¿verdad? En esa historia tú haces un comentario que yo refraseo de la siguiente forma que dice, se me perdió. Tú haces como San Juan, no es una ciudad y das una explicación. No sé si quieras hablar sobre eso y eso está empatado con esa diferencia entre este mundo que es Claro. histórica, ¿verdad? Que en Puerto Rico los de la isla, como si, bueno, los de la isla y los de la isleta. Los de la isleta serían San Juan, pero San Juan se expandió luego más allá de la isleta. Sí, bueno, el comentario que yo tengo que hacer es el mismo comentario que he hecho en muchísimas ocasiones en mi podcast. Yo detesto el área metropolitana de Puerto Rico. Lo odio. Ok, yo soy una persona del sur de Puerto Rico. Yo soy una persona, a mí me gusta la tranquilidad. A mí me gusta uno levantarse, coger el día con calma y hacer las cosas lentamente. Y yo siempre desde pequeño he aborrecido tener que ir a San Juan a hacer lo que sea, porque la diferencia en la calidad de vida es horrible, es abismal. Como en el campo tú te puedes sentar y tomarte un café en una taza de estas verdes que no sé si ustedes se acuerdan que eran las tazas en De donde la margarina, Mantequilla, mantequilla de que tú lo mantequilla, taza usabas con por la margarina. mañana. Claro, que eso tú lo usabas por la mañana y se lo metías a la libra de pan y eso era el desayuno. Esas cosas son las que yo valoro. Pero entonces cuando tú vas al área metropolitana, lo que tú ves es la desorganización, la falta de planificación urbana, la gente con malestar, con mal humor todo el tiempo. Mi esposa es de Cagua, yo detestaba tener que ir a Cagua a buscarla o a llevarla o a lo que sea, porque es un estilo de vida tan innatural. Es tan innatural, la gente molesta todo el tiempo, la gente guiando malo, la gente peleando. Entonces, yo prefiero el oeste de Puerto Rico y el campo porque se contrapone radicalmente a esa realidad urbana. Sí. Antes del comentario del doctor Hernández, usted, doctor Hernández, que tiene que viajar del sur imagínate, imagínate. al área metro para cumplir Sí, sí, con su sí, labor sí. como historiador No, oficial. ¿No le lo que han pasa, preguntado si se va a eh, mudar? no, no, jamás en la vida. Lo que él dice tiene muy... Primero que nada, yo soy de Aguadilla. Entonces la gente de Aguadilla es bien chilling, que se dedica más a la playa, al surfing, etcétera. Entonces de momento voy a Ponce, ¿verdad? Yo viví en Estados Unidos, en Nueva York, en Nueva York. Mira, uno de los grandes problemas que tiene esta visión, ¿verdad? De los mal llamados sanjuaneros y que usan el prejuicio de los guaynabitos, es que su entorno es lo que ellos han visto. Cuando tú vives en Nueva York y tú ves una ciudad tan vibrante como es Nueva York, que es una cosa, bueno, la capital del mundo, te das cuenta de que estos son aldeas. Dice, ¿pero qué es esto? Si estos son cuatro calles, entonces lo piensas como una gran ciudad, como unas grandes arterias. Pues esto es una tontería. Tú te mudas, tú pasas ya del Plaza de las Américas, se acabó todo, ¿verdad? Pues llegaste acá. Para mí San Juan es el viejo San Juan. Entonces, cuando yo estuve en Bogotá, por ejemplo, que es una ciudad extraordinaria, bellísima. Entonces uno dice, pero qué mucho hemos perdido nosotros, señores. Si allí hay moles iguales y el comercio pequeño sigue existiendo, la gente vendiendo quenepa, la gente hablando en las calles. Mira, yo me sentía, por poco bueno, yo le digo a mi esposa, yo me mudo a Bogotá cuando me jubile.
Entonces era la recuperación de esa memoria de la niñez que está hablando Ramón. Eso yo lo viví en Bogotá. Estuve en Madrid y lo mismo, ¿verdad? No la ciudad de Madrid, obviamente, que eso es un Nueva York hispano. No, en los pueblitos de Madrid todavía está, que mucho hemos perdido, hermano. Ahí tú te das cuenta y dices, ¿por qué esto? Es una americanización brutal, donde dice Eduardo Lalo, dice que esta gente que hablan, entre ellos mismos hablan inglés, ¿verdad? Él le llama los impuertorriqueños, pero es el inglés de Sofía Vergara, tampoco estamos hablando de Shakespeare. Entonces, ¿cómo, No. cómo se sienten, ¿verdad? En ese mundo americanizado y entonces los que están lejos de ese territorio es la otredad. Esos son los otros, la otra cosa, ¿verdad? Sin prejuicio, estoy diciendo sin prejuicio. Tú tienes gente extraordinaria en San Juan, de primer orden, ¿verdad? Que han vivido toda la vida en el área metropolitana, son gente de primer orden. No lo digo con prejuicio, pero en el entorno violento que dice el compañero, los tapones, son los que cogen un tapón día a día, todos los días. Yo no, yo voy a San Juan, yo me levanto a las 5 de la mañana, yo no quiero pasar esa tragedia de los tapones, etcétera. Vivir eso todos los días es una locura, eso te va desgastando. Entonces, eso que dice él de tomarte un café en una taza de plástico de las que usaban las marganinas, las abuelas, ¿verdad? Mr. Filbert. Cuando tú logras esa conexión, eso no se logra desgraciadamente en los entornos urbanos, es imposible. Posible porque la vida es muy rápida, tú no tienes tiempo para pensar. Y así es la mentalidad, ¿verdad? Los imaginarios de la gente es eso. Desgraciadamente, la violencia, porque si no eres violento, no sobrevives en ese entorno. Punto, se acabó. Sí, sí, me acordaste Ujú, allá hace unos añitos yo en Kabul estaba ujú. trabajando con los georgianos y sonaba el teléfono y el georgiano me lo pasaba el teléfono y me decía, "They want to speak with the American." Y yo le decía, "¿Va trabajando the American and the Puerto Rican?" Y él se Exacto, quedaba como tilteado. exacto. Pero nada, hay dos temas que me gustaría hablar antes de ir concluyendo, y es uno, el cuento de Angelita. Angelita, esta es la segunda ocasión que yo leo un cuento que voy por una línea. Este también, o sea, este no es que me sorprendió como genia, pero Angelita no es lo que al principio tú puedes pensar que es. Ujú. Y aquí se presenta que es un problema aquí en Puerto Rico. Los animales realengos, las mascotas realengas, el exceso, la sobrepoblación de perritos y gatitos en las Y calles. gato. Ujú, Sí, Y es también una cuestión de maltrato animal. claro. sí. Es como, a mí, yo nunca he entendido cómo una familia se puede deshacer de un animal por las razones más No, estúpidas habidas y por haber. no, Yo personalmente siempre he tenido perros y uno desarrolla un lazo familiar. claro. No es una mascota, es un miembro de No, la familia. Y a exactamente. mí me resulta tan insólito. Y Angelita es eso. Angelita es la crítica que mucha gente lamentablemente en Puerto Rico, la crítica a cómo mucha gente en Puerto Rico trata los animales. Cómo los Ujú, amarran debajo del sol. ujú. O sea, cómo los ponen en jaula, sin sombra, debajo del sol puertorriqueño todo el día. Sí, Eso para mí eso es horrible. exacto. Angelita es una crítica a eso. Ujú, claro, definitivamente. Y cuando tú ves esos cadáveres de los perros muertos por las esquinas, esos perros no llegaron allí voluntariamente. Los tiraron ahí. Decía Mahatma Gandhi que tú conoces las sociedades por la forma en que tratan sus animales. O sea, si nosotros fuéramos, ¿verdad?, juzgados por Mahatma Gandhi, imagínate lo que diría Mahatma Gandhi de esta sociedad tan incivilizada, porque hay que ser totalmente incivilizado para hacer una cosa como esa, ¿verdad? Torturar un animal. O sea, yo vivo cerca de una estación de gasolina y tú ves 10 perros caminando por ahí, ¿verdad? Buscando qué comer, todos juntos, con manada. Esos perros no llegaron de ahí a lo loco, ¿verdad? Eso. Mira, donde vivía mi hija en Seneca Falls, que estaba cerca de la frontera con Canadá, en Nueva York, ella me dice que en una ocasión mataron un perro y llegaron los bomberos y le pusieron una manta al perro como si fuera un cadáver de un ser humano. Y entonces se volvieron locos buscando quién era el dueño, etcétera. Cómo este perro llegó hasta aquí. Hicieron toda una investigación.
Miren la sensibilidad que tienen esta, ¿verdad? Esta sociedad de, bueno, ella me cuesta más, me dice una vez, en una ocasión se robaron una bicicleta y el alcalde dijo, se paró todo, aquí nadie va a hacer nada. O aparece la bicicleta o no trabajamos, punto y se acabó. Sí. Y la bicicleta apareció esa misma tarde. Entonces, ¿dónde está? Aquí matan a una persona todos los días. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Tú sabes? ¿De qué civilización? No, pues Puerto Rico es un pueblo civilizado, es un pueblo que es pacífico. ¿Pero de dónde sacan eso, señores? ¿De dónde? Miren, miren, nunca he optado por la revolución porque somos pacíficos. Falso de toda falsedad. Miren cómo se tratan a los animales, las mujeres, por ejemplo. ¿Verdad? Todo el Ujú. tiempo una violencia increíble. Entonces, ¿por dónde tú empiezas para trabajar con ese tema? Le decía yo a dos compañeras que trabajan el tema de la violencia de la mujer. ¿Cómo tú empiezas? ¿Tú sabes? ¿Qué haces? ¿Le das un Sí. 38 a cada mujer, un 45? ¿Sabes? ¿Qué tú haces para bregar con este tipo de cosas? Difícil, en extremo difícil, porque aun cuando la mujer ha avanzado en términos intelectuales, su naturaleza, que es una naturaleza de amor, que es una naturaleza, es una forma distinta de enamorarse, todavía desgraciadamente se enamoran de energúmenos, de imbéciles que no tienen la capacidad, ¿verdad?, de entender ese proceso. ¿Y cuál es el asunto? Que cuando la mujer, con la capacidad que tiene, que superó a este individuo, a este energúmeno, pues las matan porque no tienen otra forma de poder superarla. Y esa es la frustración, lamentablemente. Mm. Pues mira, el último punto, y de una vez invito a los futuros lectores a que lean la parte de comentarios del autor. Ah, sí. Aquí el autor fue bien sincero, se nota su sinceridad en estas 3, 4 páginas, sí, 4 páginas. A mí me gustó mucho, creo que le da mucho valor. Yo sé que muchos lectores nunca leen los comentarios del autor, ni la introducción, o si la introducción, los prólogos que a veces los escribe alguna otra persona. Mucha gente obvia esa parte, pero yo siempre invito, ¿verdad?, que se lea, porque esto contextualiza mucho de la información que usted va a encontrar y va a poder entenderlo y verlo de otra forma. ¿Qué me comentan sobre esos comentarios del autor? Lo que pasa es que yo estaba pensando en esa sinceridad que tú piensas que tú estás hablando ahora en estos días, porque yo estoy en los Estados Unidos y aquí parece que ser sincero es un problema. Porque Dios santo, esta gente es changa, pero con velocidad. Son, Y más ahora. son sensibles, todo les molesta. Todo lo que uno dice le sacan punta para que signifique otra cosa, para después venir y juzgarte. Es una sociedad, yo no sé si es una cuestión regional, puede ser que sea regional, porque los Estados Unidos es un país gigantesco y pues hay realidades diferentes dependiendo de la geografía. Pero, pero uno de los grandes choques es que nosotros los puertorriqueños, por lo general, somos tajantes y somos bien sinceros por encima de todo. Y esa sinceridad en otros lugares choca. Pero yo entiendo que fue prudente hacer esos comentarios de autor y decirle a la gente, mira, esto es lo que está pasando en mi vida cuando yo escribí esto. Porque yo creo que de alguna manera hace que la gente pueda entender algunos textos que de otra manera pueden ser un poco inaccesibles. Que si tú no entiendes el contexto en el que yo lo escribo o por qué yo lo escribo, tú vas a decir, ok, estoy confundido, no le encuentro la lógica a esto. Entonces yo entendí prudente hacer eso con esa finalidad. Ok, tú Ujú. vas a leer el libro, pero ok, pues ya tú sabes lo que estaba pasando y para qué y por qué yo escribo. Exacto. Sí. Súper. Carlos. Es un manifiesto, lo que él está haciendo es un manifiesto. Pero ese manifiesto no es el manifiesto tradicional que tú tienes en los libros de literatura, ¿verdad? Sobre todo de poesía. No, no, no. Esto es un manifiesto que lo que revela lo que dijo ahorita, ¿verdad? Un tipo de exorcismo del autor. Si tú estás preparado, si tú quieres leer esto, prepárate para lo que viene. Esto es lo que viene. Y esto aquí no va con ambaje ni con hipocresía, ¿verdad? De que a veces tú lees unas cosas por ahí con un nivel de hipocresía falso completamente, ¿verdad? No, no, no. Esta es una persona que no se separa, el individuo no se separa del escritor. Es exactamente lo mismo.
Y Ah, entonces no hay doblaje en esto, no hay hipocresía, o sea, es la sinceridad en su máxima expresión. Y eso que él dice es un manifiesto. Muy bien, muy bien. Jamón, compartí el enlace de tu página archipiélagohistórico.com en nuestra página en Facebook del Instituto de Cultura Puertorriqueña. Sé que el libro se puede conseguir por allí, pues ahí tienen los enlaces, también se consigue en Amazon. ¿Qué nos puedes hablar sobre esto a los que le interese conseguir el libro? Vayan a archipiélagohistórico.com porque ahí van a descubrir no solamente el libro, sino el podcast que yo cada semana trabajo con mucho empeño y con mucho sacrificio y que llevo alrededor de 133 semanas consecutivas publicando un episodio. Y es un episodio que edito yo hablo con la gente, yo edito el podcast, yo hago todo, nadie me ayuda. Y entonces van a conocer esa otra faceta de lo que yo hago. Quizás esa es mi forma de ser comprometido. La literatura no es mi forma de ser comprometido. La literatura es una forma de creatividad, de ser creativo y de tratar de llevar una... Pues yo trato de ser un comediante hasta cierto punto con este libro. Pero archipiélagohistórico.com, ahí van a encontrar el enlace directo a la página de Amazon donde pueden conseguir el libro. Mi recomendación es que vayan a la tienda que está ahí. En archipiélagohistórico.com hay una tienda, ahí lo pueden comprar y si lo compran por ahí, se lo envío con una dedicatoria, se lo envío directo. Por Amazon, pues te llega pues sin nada y bueno, aparte de que si me lo compras a mí directo, pues le da un poquito menos de dinero, le das un poquito menos dinero a Jeff Bezos y me lo das a mí. Yo creo Exacto, que, yo creo que a Jeff Bezos no le hace falta más dinero. exacto. No, eso es cierto, eso es cierto. Pues nada, mi gente, quiero agradecer a los 955 personas que se han Wow. conectado. Quiero agradecerles a ustedes, Jamón, mucho éxito en tus proyectos de difusión histórica. También al doctor Carlos Hernández Hernández, que es nuestro historiador oficial de Puerto Rico y que sabemos que tiene mucha tarea allí Sí, y que es mediador de muchos conflictos, porque exacto. sé que esa posición no está Sí fácil. mismo es. Uso un gabán de teflón. Sí, sí, así mismo es. Pero nada, mi gente, gracias un millón, gracias a todo nuestro público y nada, nos veremos por allí. Como Buenas noches. ahora, pasen buenas noches.